con gran cantidad de peones. El bando inferior tiene mínimas posibilidades para las tablas. En este tipo de finales la calidad es una diferencia notable. Existen solo algunas posiciones típicas donde es posible conseguirlas. El bando superior a veces tiene serios problemas técnicos para lograr realizar su objetivo. Según la teoría son tablas, pero hay que jugar muy exacto. Rey, F3. Alfil, B2. Rey, E4. Alfil, C3. Rey, D5. Alfil, B2. Rey, D6. Más fácil es mantener la fortaleza. Alfil, F6. Torre, A7, jaque. Rey, G8. Rey, E6. Alfil, C3. H4. Alfil, D4. Torre, C7. Alfil, B2. U. C4. H. Captura, E4. Torre, C4. Rey, E7. Torre, captura, E4. Rey, H6. Rey, F7. Rey, H5. Con tablas. Rey, D5. Alfil, F6. Rey, F6. Rey, D7, jaque. Rey, F5. Torre, A4. Después de Rey, F6. Torre F4, jaque. Rey, E7. Alfil, C1. El error decisivo. Rey, E7. Alfil, B2. Torre F4, jaque. Alfil, D2. H3. Alfil, E1. Torre F4, jaque. Rey, E5. Torre F3. Rey, H6. Rey, F6. Alfil, A5. Rey, F7. Alfil, D8. Torre, D3. Alfil, C7. Torre, C3. Las negras abandonaron. Final teórico. Si las blancas comienzan menos, ellas pueden salvarse solamente colocando su alfil en la diagonal A6 F1, para que después de H4 H, Rey H4 controlarla y en el caso de Rey H3 dar jaque alfil F1. Entonces, es posible y alfil E4. Alfil, B7. H4. She, captura, H4, jaque. Con el peón en F3 las negras ganan fácilmente. No da nada. Rey, F4. Alfil, D5. Rey, captura, H4. Alfil, A6. Rey, H3. Alfil, F1, jaque.
Rey H4. Alfil B5. Torre B2. G3. H. Captura G3, jaque. Rey, captura G3. Rey F1. Con tablas. Torre B2. Las negras ganan fácilmente si toca a ellas, porque después de H4. She, captura H4, jaque. Rey, captura H4. El alfil no llega a la diagonal A6 F1 a tiempo, no hay 3. Alfil C4, por ejemplo. Alfil E4. Torre D2. Alfil G2. Torre B2. U. Alfil F1. G3. Rey F1. Torre A2. Rey G1. G3. Ganando. Las blancas deben ganar. Es importante evitar el contrajuego de las negras. Con tablas termina la siguiente interesante variante. Torre F8. Rey E7. Torre F5. Torre A8. Rey F6. Rey D6. Rey E5. Torre G8, jaque. Rey H4. Rey E6. Rey G3. Rey F5. Rey F3. Torre G6. No. Rey G3. G5. Rey E3. Torre E6. Rey F3. Con tablas. Rey C5. Profiláctica. Alfil E3, jaque. Rey C4. Alfil F4. Rey D3. Rey E7. Rey E2. Rey E6. Torre F8. Solamente ahora, cuando el peón G4 no está en peligro, las blancas colocan su torre en la sexta horizontal. Alfil G5. Torre A8. U. Alfil F6. Rey D3. Rey F7. Rey C4. Rey E6. Rey D5. Rey E5. Rey E6. Rey D6. Rey D3. Rey E6. Rey C4. Alfil F6. Torre A6, jaque. Rey F7. Rey D5. Rey E6. Rey E6. Rey E5. Torre A8. Las negras abandonaron.
El siguiente final es típico. Plan de las blancas consiste en 3 etapas principales. 1. Provocar el avance del peón F7. 2. Colocar al rey N6. 3. Comenzar la ofensiva de peones. Rey D6. Alfil D4. Rey E7. Alfil E5. Torre C4. Alfil B2. Rey E8. F5. Obligado, las blancas amenazaban con 5. Torre C7. Rey E7. Alfil A1. Rey E6. Alfil B2. Torre C7, jaque. Rey H6. Rey F7. Rey G8. Torre D7. Alfil C3. F3. Alfil B2. G3. Alfil C3. Torre D3. Alfil A1. Torre D1. Alfil C3. Torre G1. Preparaciones para el ataque. Alfil D4. Torre E2. Rey E7. C4. H. Captura E4. Solo tablas da. F. Captura E4. F. Captura E4. U. H. Captura E4. Alfil C3. Torre. Captura E4. Alfil C3. H. Captura E4. F. Captura E4. H. Captura E4. Rey H6. Es malo previo. Rey F7. H4. Torre D2. Alfil E3. Torre D3. Alfil C1. Torre D6. Rey E5. Torre, captura, G6, jaque. Rey F4. Che, captura H5. Hay mate en la variante. Rey, captura H5. Rey F7. G5. Torre H2, mate. Che, captura H5. Rey F5. H4. Torre D2. Alfil C3. Torre C2. Alfil E1. Torre C6, jaque. Rey E7. Rey E5. Alfil G3. F4. H3. Torre G6, jaque. Rey F7.
torre H6, H2, rey G4. Las negras abandonaron. Excelente juego de las blancas. Las negras no podían hacer nada. En esta posición es más difícil realizar la ventaja porque el peón A5 encadena las fuerzas de las negras. Para ganar hay que avanzar el rey hasta eje 5. Es imposible hacer inmediatamente, por esto el rey negro realiza la maniobra E6 D7, C6 B5, C4 D3, E4, eje 5. Al mismo tiempo hay que evitar el acceso del rey blanco a E5 y no permitir el avance del peón A5. Es posible lograr esto solamente colocando la torre en E6. En la partida jugaron rey D7, rey F4, torre F1, jaque, rey E5, torre F5, mate, rey G4, rey C6, rey G3, rey B5, rey G4, torre F1, rey F4, torre E6. Ahora el rey negro está libre. Rey F3, rey B4, rey F4, rey C3, alfil C5, rey C4, alfil B6, rey D3, sí, rey F3, sigue, rey D2, rey F2, torre E2, jaque, U, rey F1, rey E3, A6, torre F2, jaque, rey G1, torre A2, A7, rey F3, alfil C5, rey G4, E, rey F3, torre E3, jaque. Después de rey F4, rey E2, I15, rey F2, las blancas pierden. Rey F2, torre A3, alfil D8, rey D3, alfil B6, rey E4, rey E2, torre A2, jaque, rey D1, rey F5, rey C1, rey captura E5, rey B1, torre E2, A6, torre E6. Y las negras ganan. Alfil C5, rey E2, alfil B6, rey F2, rey E3, rey E3, alfil B6, rey E4, rey G4. Después de rey E3, rey
G3. El rey debe regresar. Torre D6. Alfil C5. Torre C6. Alfil B6. Torre C1. A6. Torre G1, jaque. Rey H3. Rey F3. Rey H2. Torre E2, jaque. Rey H1. Torre captura E5. A7. Rey F2. Alfil C7. Torre H5, jaque. Alfil H2. Torre H8. A8, dama. Torre captura A8. Y no hay ahogado. Alfil A7. Torre A6. Alfil B6. Torre A8. Rey H4. Rey F3. Rey E3. Rey F5. El objetivo cumplido. Ahora solamente hay que tener cuidado. Rey H4. Rey F4. Rey H3. Rey captura E5. Rey E3. Rey F5. Rey F3. G5. Rey G3. Torre C8. Pierde y A6. Torre C3, jaque. Rey F2. Rey F4. Rey E2. Torre E3, jaque. Rey F2. Torre A3. A7. Torre A2, jaque. Rey D2. Rey F3. A7. Torre A3. Rey C2. C4. Rey B2. Torre A6. Rey C3. G3. Alfil C5. Torre C6. Rey F3. Torre E6. Alfil B6. Torre H6. Rey G3. Torre C6. Alfil C5. G4. Rey F2. Rey F4. Rey G2. Torre E6. Las blancas abandonaron.